¿Has oído hablar del libro de Enoc? ¿Sabías que es uno de los textos más impactantes y prohibidos que alguna vez fueron ocultados al mundo? ¿Qué pasaría si te dijera que este antiguo manuscrito guarda secretos tan poderosos que han estado bajo llave durante siglos? ¿Por qué fue prohibido en la Biblia? ¿Por qué todavía se considera tan peligroso que desafía todo lo que pensábamos? Saber sobre los reinos celestiales, los ángeles e incluso el destino de la humanidad misma, mucho antes de que los reyes gobernaran e incluso antes del gran diluvio, existió un hombre que caminaba tan cerca de Dios que fue llevado más allá de los límites de la existencia humana. Su nombre era Enoc, y lo que él presenció, lo que le fue revelado, nunca estuvo destinado a los ojos mortales. En la quietud de los cielos, Enoc descubrió el conocimiento prohibido de los ángeles caídos, los juicios divinos y el destino de los mundos secretos demasiado poderosos para permanecer en manos de la humanidad. Pero aquí viene el giro. Esta no es solo la historia de un hombre. Es un relato de rebelión de ángeles descendiendo a la tierra para quebrantar pactos sagrados de corrupción tan profunda que desató la ira del Creador. Los escritos de Enoc fueron tan controversiales, tan amenazantes para el establecimiento de la fe, que fueron removidos de la Biblia y enterrados, nunca más leídos por las masas. Pero, ¿por qué? ¿Qué verdades descubrió Enoc que asustaron a aquellos en el poder? Y más importante aún, ¿qué significa su historia para nosotros hoy? ¿Podrían las revelaciones que Enoc presenció arrojar luz sobre las fuerzas que actúan en nuestro mundo ahora mismo? ¿Podría el conocimiento que registró aún contener la clave para desbloquear misterios que hemos ignorado por tanto tiempo al adentrarte en el mundo del conocimiento prohibido de Enoc? Pregúntate, ¿estás listo para descubrir lo que fue ocultado? Para enfrentar una verdad tan poderosa que podría cambiar todo lo que crees sobre el mundo y sobre ti mismo. Déjame saber qué piensas. Comenta 777 si estás listo para sumergirte profundamente en los misterios que han estado ocultos para nosotros durante tanto tiempo. Y un agradecimiento especial a aquellos que nos han apoyado a través de Super Thanks. También son parte de este viaje. Ahora descubramos los secretos impactantes del libro de Enoc. Libro de Enoc, el texto secreto prohibido durante siglos. ¿Alguna vez te has preguntado qué sería si los cielos se abrieran y llamaran tu nombre, si la eternidad de repente descendiera señalando directamente hacia ti, ordenándote ser testigo de secretos tan vastos que podrían destrozar el corazón más fuerte? Escribe Enoc para que las futuras generaciones conozcan la verdad y se preparen para lo que está por venir. Esas palabras resonaron a través de reinos invisibles, vibrando a través de la misma creación. Y allí estaba Enoc, simple, humilde, el séptimo desde Adán, un hombre cuyos días estaban contados como los tuyos, cuyo aliento era frágil polvo, pero el cielo lo había elegido. Enoc, 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 hijo de Jared, tú que has hallado gracia ante mis ojos, escucha mi llamado. Una voz como un trueno rodante pero tan suave como la lluvia lo envolvió. ¿Puedes imaginar ser convocado por Dios mismo con tu nombre, resonando en los tribunales de la eternidad? ¿Cómo sostendría tus rodillas, Señor? ¿Qué me pides? Soy solo un hombre pequeño ante tu grandeza. Y entonces, lo imposible se desplegó. El Todopoderoso habló con afecto, pero con una solemne gravedad, nombrando a Enoc como su escriba de maravillas prohibidas. Te he elegido como mi mensajero. Lo que está oculto te será revelado a través de ti. Levántate, Enoc, y sigue a mi mensajero celestial. En ese instante el aire se partió y apareció un ser bañado en fuego luminoso. Soy Uriel, el guardián de los misterios de Dios.
Camina conmigo, Enoc, porque te revelaré los secretos de los cielos y la corrupción de la tierra. ¿Qué pasaría por tu mente si tal figura radiante extendiera su mano hacia ti? ¿El terror te inmovilizaría o sentirías algo profundo dentro de ti que anhelara ver más allá del velo? Enoc, temblando pero atraído por el destino, dio un paso adelante. El mundo se desdibujó. De repente, se encontraba en umbrales que desafiaban la comprensión mortal. La luz más brillante que el sol danzaba a través de vastas expansiones infinitas, pero las sombras se retorcían en rincones ocultos. Esto está más allá de todo lo que imaginé. ¿Dónde estamos? Su voz se quebró entre asombro y miedo. «Estás en el umbral de los cielos», respondió Uriel, sus ojos reflejando incontables estrellas. «Pero no todo lo que presenciarás será hermoso, Enoc. Debes conocer la verdad aunque rompa tu corazón. Escribe, Enoc. Escribe lo que ves y lo que verás». Hubo una pausa tan profunda que parecía que el tiempo mismo contenía la respiración. Luego Uriel se inclinó más cerca. «Pero recuerda esto, el conocimiento es una carga. No todos lo entenderán y muchos lo rechazarán. ¿Aceptarás este destino? ¿Podrías soportar ese peso? ¿Llevar revelaciones que otros podrían despreciar o temer sabiendo que podrían apartarse de ti, maldecirte, incluso casarte por lo que escribiste?» Enoc cerró los ojos, sintiendo el frágil latido de su corazón humano. «Si es la voluntad de Dios, la aceptaré. Aunque mi corazón se rompa, escribiré lo que debe ser escrito. Señor, concédeme la fuerza para cumplir con este llamado». En algún lugar, en ese silencio cósmico, un coro invisible parecía susurrar como si la creación misma aprobara. Y así, las puertas de la eternidad se abrieron más. Los secretos de los cielos fueron revelados ante los ojos mortales, pero ¿a qué costo? ¿Qué peaje cobraría esto sobre el alma de Enoc? ¿Y qué peligros podrían propagarse a través de las generaciones por lo que se atrevió a registrar? Esto es solo el comienzo del relato de lo que Enoc vio en los cielos. ¿Podrías, si estuvieras en sus sandalias, soportar lo que le esperaba más allá de ese umbral? ¿O las misteriosas revelaciones te consumirían antes de que pudieras poner pluma sobre página sagrada? Parte 1. El libro de los vigilantes. Estas son las palabras de bendición pronunciadas por Enoc, palabras cargadas de eternidad que llevan el peso de los días venideros, cuando la tierra gemiría bajo la mano del juicio divino. No eran frases suaves de consuelo efímero, sino expresiones profundas destinadas a fortalecer a los justos y a los elegidos, aquellos destinados a soportar la temporada de tribulación, cuando los impíos finalmente serían barridos de sus tronos y los impíos desaparecerían como niebla ante el sol matutino. ¿Puedes imaginar un tiempo como ese, cuando toda la corrupción que ha estrangulado al mundo sea arrancada, dejando solo a los de corazón puro de pie bajo la mirada del santo Enoc, un hombre diferente a todos los de su generación? Se erguía como un recipiente de estas revelaciones. Las Escrituras nos dicen que caminó con Dios y no existió más porque Dios lo tomó. Un misterio que incluso ahora hace que muchos se pregunten ¿qué significa ser tomado por Dios mismo? Pero antes de ese momento final, la boca de Enoc fue abierta por el Todopoderoso. En su frágil forma humana se vertieron visiones que ningún mortal ordinario podría soportar. Sus ojos fueron elevados más allá del polvo de la tierra, más allá del giro de las estaciones y el ascenso de los imperios hacia los resplandecientes tribunales del cielo mismo. Y allí, esto fue lo que vi una visión, proclamó Enoc, con su voz temblando con algo mucho más allá del miedo. Una visión, no destinada a aquellos que viven hoy, sino para generaciones
aún no nacidas un futuro lejano, cuyo dolor y gloria nadie puede aún comprender. Hablo de los elegidos. Por ellos he escrito estas palabras para que puedan mantenerse firmes cuando el mundo se tambalee. ¿Quiénes son estos elegidos, estos escogidos destinados a levantarse cuando todo lo demás se derrumbe? ¿Será que incluso ahora entre nosotros caminan almas preparadas para este mismo destino sin saber que los ojos del cielo están fijos sobre ellos? Y luego, la voz de Enoc adoptó un tono solemne y ardiente. El santo y grande saldrá desde los cielos más altos. Descenderá y pondrá sus pies sobre el monte Sión. Desde allí se revelará entre su ejército reunido, apareciendo en una potencia inimaginable, con 10,000 veces. 10,000 de sus santos vendrán no con susurros suaves, sino con juicio ardiendo en su aliento. Resuena como la profecía que Judas registró siglos después. He aquí el Señor viene, con 10,000 de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de sus obras impías. Podría ser que Judas tuviera fragmentos de las mismas palabras de Enoc. Enoc continuó pintando escenas que podrían hacer que el corazón más fuerte titubeara. Ejecutará juicio sobre cada alma, destruirá las obras de los impíos y expondrá cada mancha oculta. Ningún acto de desafío pasará desapercibido. Ninguna palabra de escarnio contra el Altísimo quedará sin respuesta. Imagina, por un momento, si toda la humanidad de repente se despertara bajo tales ojos que buscan, ¿qué secretos nuestros serían revelados? ¿Nos encogeríamos ante esa luz terrible o estaríamos como los justos en la visión de Enoc de pie sin vergüenza? Y así será, declaró Enoc. Todos los que habitan sobre la tierra serán despertados de su sueño. Los justos resplandecerán con vida eterna, pero los impíos serán consumidos, su memoria dispersada como cenizas al viento. Entonces, por fin la paz rodará sobre la creación, como un río calmado después de una tormenta. Los justos caminarán seguros por los caminos de la justicia, guiados por la mano misma del Señor. Vivirán para siempre en el resplandor de una luz eterna que no conoce la oscuridad. Si hubieras estado allí junto a Enoc, escuchando estas palabras retumbar a través de los siglos, ¿no ardería tu corazón dentro de ti, dividido entre el miedo y el anhelo? Podría ser que esta misma promesa te esté esperando preparada justo más allá del horizonte de los días aún por venir. Levanta tus ojos y mira verdaderamente, instó Enoc, su voz resonando como un trueno lejano a través de los valles del tiempo. Mira los cielos extendidos sobre ti, vastos, inquebrantables, majestuosos. Observa cómo los grandes astros se mueven a través de su dosel. Fíjate en cómo cada cuerpo luminoso, desde el sol ardiente hasta los suaves movimientos de las estrellas, nunca se aparta del camino que se le ha marcado. Se levantan y se ponen precisamente cada uno en su debido tiempo, cada uno en perfecta armonía, sin atreverse a desafiar el decreto pronunciado sobre ellos por el Santo. Puedes sentir el silencio que cae cuando se habla tal verdad. El sol no discute con su curso. La luna nunca cuestiona su creciente y menguante. ¿Qué sería de este mundo si incluso uno de ellos eligiera la rebelión? Ahora gira tus ojos hacia la tierra, continuó Enoc. Considera todo lo que se despliega sobre esta humilde esfera desde su primer día hasta esta misma hora. Observa cómo la tierra permanece fiel a sus cimientos, cómo las montañas se mantienen inmóviles, cómo los ríos cortan sus antiguos caminos. La tierra recibe la semilla, los árboles extienden sus ramas, cada uno destinado a florecer y dar frutos en su estación. Ninguno se aparta de la palabra pronunciada por Dios al amanecer de la creación. Y luego levantó una mano temblorosa hacia los cielos. Marca bien las señales escritas sobre ti.
Mira cómo las estrellas emergen en su tiempo, sin faltar una sola noche para contar su historia silenciosa. Observa el sol marchando a través de su bóveda, cómo sabe cuándo derramar el ardor del verano y cuándo suavizarse en el retiro del otoño. La luna también mantiene sus misterios en perfecto ritmo, aumentando hacia una plenitud plateada, luego menguando suavemente como si se inclinara en obediencia al Altísimo. ¿No te recuerda a lo que David una vez cantó? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Día tras día, emiten su voz noche tras noche, revelan sabiduría. Salmo 19. Podría ser que cada amanecer sea un sermón cada estrella, un verso escrito para los corazones dispuestos a ver todo esto. Susurró Enoc, casi como si confiara un desengaño. Se mueve junto en una gran danza de obediencia. Ningún luminar desafía su órbita, ninguna ola sube más allá de su orilla designada, a menos que sea ordenado. Luego su voz se volvió pesada, sombreada por el dolor. Pero ustedes, oh hijos de los hombres, no han honrado los caminos establecidos para ustedes. Han rechazado los caminos del Señor, pisoteando sus mandamientos como si fueran polvo bajo sus pies. Su corrupción ha crecido más allá de medida, manchando la misma tierra. Y no solo la humanidad fracasó. Incluso los vigilantes, declaró Enoc con tristeza, que parecía hacer llorar a las piedras, esos poderosos ángeles, enviados para guiarlos hacia la sabiduría y la verdad, también se extraviaron. Abandonaron su cargo, se apartaron de su llamado santo y condujeron a muchos a la ruina. Puedes imaginarte estando allí escuchando que incluso los seres forjados de luz divina podían caer tan terriblemente. ¿Qué esperanza tendrías sabiendo que criaturas que una vez miraron el rostro de Dios eligieron la corrupción sobre la lealtad? Por eso el juicio está preparado en el umbral, proclamó Enoc. Su peso es inmenso, su alcance insondable. Los impíos no escaparán. La sentencia sobre ellos será feroz e implacable. Luego, como si buscara consolar su propio espíritu, hizo un gesto hacia los huertos y los arroyos. Miren de nuevo, vean cómo cada árbol da su fruto exactamente, cuando debe, cómo los ríos fluyen incansablemente a lo largo de sus cursos, cómo el mar mismo descansa dentro de los límites impuestos por el Altísimo. Toda la creación se inclina ante sus estatutos. Sin embargo, qué trágico es que los hombres hechos a imagen de Dios y los ángeles destinados a protegerlos no respetaron tales leyes. Por eso, advirtió Enoc, el juicio barrerá a todos los que han torcido la justicia, a todos los que persiguieron actos empapados en iniquidad. Pero para los justos o para ellos, espera una corona de paz que nunca se marchitará. Puedes escuchar el eco de los profetas. Jeremías habló casi lo mismo. No me teméis, dice el Señor. No temblaréis ante mí. Yo puse la arena como frontera para el mar, una barrera eterna que no puede cruzar. Sin embargo, la humanidad más inquieta que el mar rompió esas fronteras del corazón. Y así, concluyó Enoc, su voz tejida con solemnidad y esperanza distante, los impíos serán consumidos dejando ni siquiera una memoria que susurre sobre ellos. Pero los rectos caminarán en campos de luz guiados por la mano de Dios mismo. Finalmente, levantó sus ojos una última vez. Miren cómo las estaciones mantienen su antiguo voto. El verano cede al otoño, el invierno se inclina hacia la primavera. Todo lo de arriba y lo de abajo da testimonio de la gloria del Todopoderoso. Y sin embargo, a través de sus manos, oh hombres, el caos se ha filtrado en este mundo. Qué serio pensar que el juicio no se retrasa por olvido, sino que se retiene por misericordia, una misericordia que un día dará paso a la justicia. Cuando llegue ese momento, ¿dónde serás encontrado entre los árboles fieles,
los ríos obedientes, los brillantes huestes del cielo, o entre aquellos que rompieron su sagrado pacto. Parte 2. El libro de las parábolas. Esto marca la apertura del segundo libro de Enoc, un rollo como ningún otro, pues lleva visiones tan profundas que parecen casi demasiado pesadas para que los corazones humanos las soporten. En estas páginas se recogen revelaciones dadas a Enoc por la mano de Dios mismo, visiones que desvelan los destinos tanto de los justos que se aferran a los caminos del Altísimo, como de los pecadores que se burlan de sus mandamientos. Aquí también se revelan las maravillas que llenan las alturas del cielo y los misterios profundos de los reinos celestiales que los ojos mortales nunca antes habían visto. Estas revelaciones no llegaron de una sola vez, fueron entregadas a través de 3 parábolas divinas, cada una desvelada a Enoc por los ángeles designados para guiarlo a través de los tapices tejidos de la eternidad. ¿Puedes imaginar caminar con tales mensajeros, escuchando verdades que hasta las estrellas podrían temblar de miedo al hablar en voz alta? Luego Enoc comenzó a relatar lo que había visto. Esta es la segunda visión que se me ha concedido. Declaró una que concierne a todos los que habitan sobre la tierra, cada hombre, mujer y niño, cuya respiración sube como vapor bajo la mirada del cielo. Yo, Enoc, he sido singularmente bendecido por el Señor de la gloria, el Rey eterno, quien me consideró digno de contemplar estas grandes cosas. Habló con un susurro de reverencia, sabiendo que pocos caminarían algún día por el camino que él había caminado, y aún menos soportarían las visiones sin que sus corazones fallaran dentro de ellos. En esta visión, explicó Enoc, la misma tela del universo se abrió ante él. Se revelaron secretos que habían estado ocultos para la humanidad, misterios que unían los cielos y la tierra en lazos más fuertes que el hierro o el diamante. Vio el destino final que aguardaba tanto a los hombres como a los ángeles, el lugar donde la justicia encontraría finalmente su morada perfecta, y el abismo ardiente donde los pecadores serían arrojados, su rebelión sellando su perdición. Todo esto se me mostró a mí, dijo Enoc, solemnemente para que lo escriba y lo declare a las generaciones venideras. ¿De qué sirve tal revelación si muere conmigo? No fue solo para mis ojos, sino para cada alma que anhela comprender el camino que conduce a la vida o a la ruina. Entonces Enoc describió cómo el Señor de los cielos, vestido de una brillantez inimaginable, le habló directamente. No era necesario ningún intermediario. La voz del Todopoderoso cayó sobre él como innumerables olas desvelando misterios que habían estado velados desde el amanecer de la creación. ¡Qué asombro debió haber invadido el espíritu de Enoc en ese momento! ¿Puedes imaginarte estar donde él estuvo escuchando secretos tan vastos que podrían deshacerte? Dejó claro que el propósito de estas parábolas no era despertar una curiosidad vana, sino voltear los corazones de los hombres hacia la justicia. Fueron dadas como una solemne instrucción sobre el juicio venidero, una advertencia de que ningún acto, ningún pensamiento, ningún plan oculto permanecería por siempre oculto. Y junto con la advertencia, una promesa radiante. La vida eterna espera a aquellos que caminan en el temor del Señor. Enoc dijo: el Señor de los espíritus me reveló todas las cosas, tanto aquellas que pueden ser vistas como aquellas que habitan más allá del alcance de la vista mortal. Me mostró el funcionamiento de los cielos, cómo las estrellas están organizadas como vastos ejércitos, cómo el relámpago y el trueno duermen en cámaras ocultas hasta que son llamados por su palabra. Incluso los secretos más profundos encerrados
en los cimientos de la tierra, fueron abiertos ante mí. Todo esto me lo mostró por su voluntad soberana, para que yo pudiera ser un testigo fiel. ¿Qué tan pequeño te sentirías al ver tales maravillas? ¿No se doblarían tus rodillas al saber que cada destello de relámpago, cada respiro del viento, cada gema enterrada en la oscura tierra, está puesta en su lugar por el decreto del Altísimo? Finalmente, Enoc cerró este primer capítulo al hablar de las 3 grandes parábolas que seguirían cada una un tesoro de sabiduría y revelación. La primera parábola, dijo, habla del destino que aguarda tanto a los justos como a los pecadores, y de aquel día aún por venir, cuando los justos estarán vindicados ante toda la creación, vestidos de gozo y honra. La segunda parábola se adentra en el profundo misterio del Hijo del Hombre, el que ha sido designado para juzgar todas las tribus y naciones, ante quien todo secreto será desvelado. La tercera parábola se extiende aún más, desvelando el futuro reino de Dios, un reino donde la justicia fluye como un río y los malvados son finalmente barridos para siempre. Estas parábolas se me confiaron, concluyó Enoc, para que la humanidad pudiera comprender esta verdad inmutable. El Señor de los Espíritus es perfectamente justo, sus juicios perduran para siempre, y al final, todo lo que ha estado oculto será revelado por su mano. Podrías permanecer calmado bajo tal revelación, sabiendo que cada pensamiento y acto, cada bondad o crueldad, un día te encontrará de nuevo bajo los ojos que todo lo ven de Dios. Por eso Enoc escribió, para agitar los corazones de las generaciones futuras, para despertar el asombro tembloroso y el temor santo, y para anclar la esperanza inquebrantable en la promesa de la justicia eterna de Dios. Yo, Enoc, he contemplado visiones de una majestad asombrosa. Comenzó sus palabras, llevando el susurro de la eternidad. Reveladas a mí por el Señor de los Espíritus, estas son verdades que se extienden más allá del horizonte de cualquier vida individual, pues hablan de los destinos tejidos, tanto para los justos como para los pecadores. El Altísimo me ha mostrado estas cosas, no solo para mi propio asombro, sino para que las generaciones aún no nacidas puedan entender lo que les espera al final de todos los días. Imagina estar donde Enoc estuvo con los ojos abiertos para contemplar el mismo guión de la historia que aún está por desplegarse. ¿Se emocionaría tu corazón por la gloria de los justos o temblaría ante la caída de los malvados? Luego Enoc describió lo que vio. Fui testigo de cómo los justos se levantaron como el sol de la mañana que rompe sobre las colinas oscuras. Su justicia resplandeció como túnicas de luz viviente y sus rostros irradiaban una brillantez que ninguna sombra podía extinguir. El miedo huyó de ellos, no pudo encontrar lugar en sus corazones, porque el Señor mismo caminaba entre ellos. Su presencia era su escudo y su canción, y caminarían en su luz para siempre, sin ser perturbados por ninguna sombra de tristeza. Pero también hubo otra visión demasiado amarga para ignorarla. También vi el destino de los pecadores, dijo Enoc, con la voz cargada de tristeza. Fueron arrojados, expulsados del consuelo de la tierra, desterrados a reinos de oscuridad eterna. La vergüenza se aferró a ellos como una prenda no lavada. No había forma de ocultar su deshonra, ni lugar de descanso para sus espíritus afligidos. Qué diferentes son estos dos finales. ¿No te conmueve profundamente considerar a dónde podrían llevar tus propios pasos, a la cálida luz del favor de Dios o al exilio sombrío reservado para aquellos que lo desprecian? Luego, la visión de Enoc se amplió. Vi el mundo transformado. Relató los ojos abiertos con memoria santa. La tierra misma parecía alegrarse.
Los campos florecieron con una cosecha más allá de medida. Montañas y colinas reían bajo techos de verde resonando cantos de alegría. Y en esta tierra renovada vi a los justos caminando de la mano con el Hijo del Hombre. Su luz los envolvía expulsando cada susurro de la noche. Este fue el día en que los justos serían vindicados por fin, cuando cada lágrima sería enjugada y cada mal sería rectificado, y los pecadores serían barridos como la paja ante el viento. Puedes imaginarte entre ellos, caminando por senderos brillantes, con el favor de Dios, escuchando risas resonar a través de valles renovados. Luego el Señor de los Espíritus llevó a Enoc a un lugar tan maravilloso que le robó el aliento. Allí estaba la morada de los santos, brillando con una pureza que parecía cantar. La paz fluía allí como el aire mismo. Las mismas habitaciones de los justos eran un paraíso adornado con árboles cargados de frutos fragantes y radiantes. Cada huerto, un testamento del deleite de Dios al bendecir a sus elegidos. Aquí moraban los elegidos del Altísimo, y ninguna tristeza cruzaba sus puertas. Todo era gozo inquebrantable eterno. Sin embargo, incluso en medio de tal gloria, Enoc no pudo olvidar la otra visión, porque también vi el destino de los pecadores. Susurró con la voz quebrada por el dolor. Fueron llevados a un lugar de tormento, privados de consuelo o descanso. Su vergüenza era su propio testigo, cada uno recordando los caminos que habían elegido y que los llevaron allí. En ese horrible lugar no pudieron negar la justicia de su condena. Parte 3. El libro astronómico o el libro de los luminares. El libro de los luminares comienza con Enoc una vez más, siendo guiado por los ángeles más allá del reino de la vista ordinaria. Esta vez fue llevado a contemplar los secretos de los cielos y de la tierra, misterios tan profundos que incluso las montañas parecían inclinarse para escuchar. En estas visiones, los movimientos del sol, la luna, el resplandeciente tapiz de estrellas y los intrincados ciclos del año fueron desvelados ante él, cada uno revelando cómo fue perfectamente ordenado por el mandato del Altísimo. Estas revelaciones no solo sirvieron para informar a Enoc sobre la mecánica de la creación, también se erigieron como una reprimenda silenciosa para la humanidad, pues mientras toda la creación obedecía a Dios con lealtad inquebrantable, los hombres dotados de razón y espíritu a menudo elegían la rebelión sobre la sumisión humilde. Yo, Enoc, declaró solemnemente, fui tomado por el ángel Uriel, quien está encargado por el Señor de los Espíritus de supervisar los luminares celestiales. Él me mostró el camino del sol y habló diciendo, este gran luminar derrama luz sobre el mundo y gobierna el día. Mira cómo cada amanecer se levanta fielmente a través del portal oriental y viaja a través del cielo para ponerse en el oeste, completando su circuito diario sin fallar, tal como fue ordenado por el Altísimo. Imagina estar junto a Enoc, sintiendo el silencio sagrado de ese momento, mientras Uriel revelaba el curso sagrado del sol. ¿No ardería tu corazón dentro de ti? Al pensar en una fidelidad cósmica como esa, Uriel luego reveló misterios más profundos. Explicó cómo el sol pasaba por 6 portales en diferentes alturas a lo largo del año. En los días más largos del verano, se levanta a través de los portales más altos, enseñó Uriel, y en los días más cortos del invierno, a través de los portales más bajos. Así, el año está perfectamente medido, 364 días, divididos en estaciones, cada una con su longitud asignada. El sol completa su circuito con una precisión infalible, nunca desviándose ni un cabello. Todo esto fue establecido por el decreto del Señor desde el principio.
Qué pequeños deben parecer los alardes humanos junto a tal destreza divina. ¿Puede algún reloj forjado por el hombre compararse con la grandeza de este reloj celestial? A Enoc se le mostró cómo el camino del sol marca las estaciones. En primavera, el día y la noche tienen igual poder. Luego llega el verano, alargando los días. Al llegar el otoño, el equilibrio regresa solo para dar paso al invierno, cuando la noche gobierna con más fuerza. Cada estación cumple un propósito escrito por la mano misma del Creador, asegurando que la vida florezca en su debido tiempo. Uriel se acercó a Enoc y habló con suave autoridad. Entiende, oh hombre de la tierra, cómo el sol no solo gobierna el tiempo, sino que da vida a tu mundo. Sin su calor y luz, ninguna hoja verde podría desplegarse, ninguna criatura podría moverse. Su servicio inquebrantable es un himno a la grandeza del Altísimo. Luego Uriel llevó a Enoc a otra revelación. Ahora contempla la luna, dijo señalando su curso plateado. La luna sigue un camino diferente. Completa su ciclo en 29 o 30 días, dependiendo del mes. Observa cómo su luz aumenta durante la primera mitad del mes, hasta que se llena, luego decrece de nuevo hasta desaparecer. Esto también lo hace por la palabra del Altísimo. Enoc se maravilló al ver cómo el suave resplandor de la luna era solo un reflejo del esplendor del sol. Mira cómo trabajan juntos, dijo Uriel, iluminando la tierra, marcando los tiempos y las estaciones, para que la noche no sea engullida por la oscuridad total, sino embellecida por esta luz prestada. Más secretos se desvelaron ante los ojos de Enoc. La luna no solo llevaba cuenta de los meses, bailaba en armonía con las mareas y los ciclos de la vida, manteniendo ritmos ocultos en lo más profundo de la creación. Qué vasta debe ser la sabiduría de Dios para tejer incluso el resplandor de la noche en el florecer del mundo. Pero entonces el tono de Uriel se volvió solemne. ¿Sabes también esto, Enoc? En los últimos días, los hombres torcerán este conocimiento. Corromperán el entendimiento de los cursos del sol y la luna, ignorando los tiempos y estaciones fijados por el mandato de Dios. ¿No es inquietante considerar cuán fácilmente los hombres dejan de lado lo que el cielo cuida con tanto esmero? Uriel luego llevó a Enoc a observar las estrellas. Cada estrella, explicó, tiene un nombre pronunciado sobre ella por el Señor de los Espíritus. Cada una tiene un propósito, un camino que seguir, una canción que cantar. Se mueven con perfecta obediencia. Ninguna se desvía salvo aquellas que se rebelaron, que rompieron sus filas ordenadas y fueron arrojadas al abismo. Enoc observó las constelaciones girar a través de sus majestuosos cursos por los cielos, marcando las estaciones y los años con una gloria silenciosa y paciente. Estas estrellas, dijo Uriel, son testigos del esplendor del Altísimo. Su obediencia inquebrantable sirve como lección para la humanidad, que en su orgullo ha corrompido la misma creación que debía nutrir. Entre estas estrellas, Enoc vio tragedia. Algunas se habían rebelado despreciando la voz de su Creador, abandonando los caminos que se les habían trazado. Por esto fueron juzgadas, atadas en cadenas dentro del abismo, junto a los vigilantes caídos. Allí esperan el día del juicio final, un monumento sombrío al costo de la desobediencia. Uriel luego mostró a Enoc cómo se dividía el año. El sol, la luna y estas estrellas fieles juntos marcan el año 364 días, organizados en 4 estaciones de medida exacta. Todo esto fue decretado por el Altísimo para que los hombres pudieran vivir en armonía con la belleza ordenada de su creación. En estas visiones, Enoc comprendió una verdad profunda. Los luminares del cielo no eran meros relojes o lámparas, eran testigos vivientes del juicio divino. En ese día final,
Incluso el sol, la luna y las estrellas se levantarían para testificar contra los malvados, declarando cómo ellos mismos habían obedecido los mandatos del Altísimo mientras los hombres se desviaban. Luego el Señor de los Espíritus habló directamente a Enoc. Escribe todas estas cosas, ordenó, y enséñalas a las generaciones futuras, que los hombres aprendan del sol, la luna y las estrellas cómo caminar en mis caminos. Porque estos luminares me obedecen sin fallar, mientras que la humanidad a menudo ha elegido caminos torcidos. El Altísimo advirtió a Enoc sobre los días venideros. Habrá un tiempo en que muchos torcerán el conocimiento de los cielos, distorsionando los tiempos y estaciones. Se apartarán de la verdad hacia fábulas, pero los justos se mantendrán firmes. Serán guiados por mi luz, y no serán extraviados por la astucia de los malvados. Así concluyó el libro de los luminares. A Enoc se le dio esta revelación para que aquellos que vinieran después de él pudieran entender cómo la obediencia del cosmos se erige tanto como un himno de alabanza como una solemne advertencia. El orden del sol, la luna y las estrellas registró. Enoc proclama sin cesar la grandeza y la autoridad soberana del Altísimo. Que todos los que los vean presten atención porque se erigen como centinelas contra la desobediencia. Luego Enoc levantó su voz en bendición. Bendito sea el Señor de los espíritus, que con sabiduría y perfección creó los cielos y la tierra. Que los hombres aprendan de la obediencia firme de los luminares y glorifiquen su nombre por siempre. No puedes casi oír el testimonio silencioso de los cielos, incluso ahora los amaneceres, las noches iluminadas por la luna, las constelaciones girando sobre nuestras cabezas, cada una instando a la humanidad a regresar a los caminos de su Creador. Así, las visiones de Enoc aún hablan llamando a cada generación a caminar en humildes rectitudes ante el Señor que sostiene los cursos del cosmos y los destinos de todas las almas en su mano soberana. Parte 4. El libro astronómico o el libro de los luminares. En esta parte de su relato, Enoc contó dos visiones de inmensa significancia que le fueron reveladas por el Señor de los Espíritus. La primera se centró en un devastador diluvio que barrería la tierra como juicio por la profunda corrupción de la humanidad. La segunda fue un majestuoso panorama simbólico, una visión que trazó todo el curso de la historia humana, desde Adán hasta el umbral del juicio final, con animales utilizados para representar a los pueblos-naciones y el plan en desarrollo de Dios. La primera visión. La llegada del diluvio. Yo, Enoc, descansaba tranquilamente en mi casa. Comenzó como si aún escuchara los ecos lejanos de ese día. Pero mientras yacía en quietud, una visión se desató sobre mí con una fuerza que parecía rasgar el cielo mismo. Miré y, para mi horror, vi cómo el mismo firmamento se desplomaba, cayó de su alto lugar y se estrelló contra la tierra. Su voz temblaba al describirlo. Entonces vi cómo las aguas subían tragándose todo lo que había debajo de ellas. Las montañas se hundieron, los árboles desaparecieron y todas las criaturas vivientes fueron ahogadas. La tierra misma parecía gemir bajo el peso de este juicio acuoso. Mi corazón tembló dentro de mí. Superado por el terror, levanté mi voz y clamé al Señor de los Espíritus: «Oh soberano, ¿qué es esta cosa terrible que he visto? ¿Será barrida toda la creación hasta la nada? ¿Qué será de los justos en ese día de juicio consumador?» La respuesta llegó segura y firme, calmando los temores que se desbordaban en Enoc. Entonces la voz del Altísimo resonó a su alrededor como incontables aguas mezcladas con truenos. Enoc dijo:
El Señor de los Espíritus, esta visión revela el juicio que vendrá sobre la tierra, debido a la infinita maldad de la humanidad. Enviaré un gran diluvio para purificar la creación de su corrupción, para lavar la podredumbre que se ha extendido tan lejos. Pero en este decreto de destrucción, Enoc también oyó una nota de misericordia. Sin embargo, ¿sabe esto?, dijo Dios, no olvidaré a los justos. Los preservaré a través del diluvio. Ve, advierte a tu familia, pues de entre ellos levantaré a un hombre elegido para ser mi siervo. Él construirá un arca, un lugar de refugio, y en ella él y todos los que estén con él serán salvos. Un alivio cálido y profundo inundó el espíritu de Enoc. Mi corazón encontró consuelo, confesó sabiendo que los justos no serían barridos con los culpables, sino que serían mantenidos a salvo en las manos del Altísimo. La segunda visión, la historia simbólica de la humanidad. Luego vino otra visión aún más amplia, más misteriosa en su lenguaje y, sin embargo, perfectamente clara en su revelación. Esta fue la visión que más tarde se conocería como la visión de los animales. En ella a Enoc se le mostró el desarrollo de la historia humana desde el primer aliento de Adán hasta el establecimiento culminante del reino eterno de Dios. Los hombres no aparecieron como hombres, sino como animales, cada tipo cuidadosamente elegido para simbolizar a diferentes pueblos y naciones. Los ángeles también estuvieron presentes en esta visión, guiando, protegiendo o trayendo juicio sobre estas criaturas. Observé, dijo Enoc, con los ojos brillantes de maravilla, recordada como un toro blanco, emergió del polvo de la tierra. Este era Adán, el primer hombre. De él surgió otro toro blanco, Set, quien continuó la línea de los justos. Después de Set, nació otro toro blanco, y luego muchos más, todos blancos y resplandecientes. Estos eran los primeros hombres justos que caminaron en humilde temor del Altísimo, sus vidas siendo un brillante testimonio sobre la tierra que se oscurecía. Pero luego el tono de Enoc se oscureció. Vi cómo algunos de estos toros comenzaron a mezclarse con otras bestias, dando lugar a extrañas y retorcidas criaturas. Sus líneas, una vez puras, se entrelazaron corrompidas por elecciones que las llevaron de la luz a la sombra. Esta visión mostró el pecado que comenzó a manchar a la humanidad, extendiéndose por la tierra como la podredumbre en un jardín. Por encima de ellos, los ángeles del Señor miraban con tristeza. Sus rostros parecían sombríos por el dolor, mientras los hombres tropezaban por los caminos de la justicia, pisoteando las sendas que su Creador había trazado para ellos. Luego Enoc vio un destello de esperanza. Vi cómo el Señor de los Espíritus convocó a uno de los ángeles poderosos. Le dio la orden de construir un arca, un lugar de refugio elevado, por encima de las aguas crecientes que vendrían. Este arca fue levantada alta un santuario para los toros blancos, que de otro modo habrían sido barridos. A continuación, vino la visión del diluvio. Las aguas se alzaron sobre toda la tierra, hasta que cada colina quedó oculta bajo las olas, cada criatura fuera del arca se perdió bajo el peso del juicio. Sin embargo, renació la esperanza. Después de que el diluvio se retiró, continuó, Enoc vi cómo un nuevo toro blanco salió del arca. Este era Noé, justo en su generación, elegido para comenzar de nuevo. De él nacieron 3 terneros, Sem, Cam y Jafet, y a través de ellos se extendieron las naciones que repoblarían toda la tierra. Luego Enoc presenció otro gran evento. Los hombres llenos de orgullo construyeron una estructura gigantesca que se alzaba hacia los cielos, buscando hacer un nombre para sí mismos, apartados del Altísimo. Pero el Señor de los Espíritus intervino. Derrumbó su trabajo, dispersó estos toros por toda la tierra,
dividiendo sus lenguas para que ya no pudieran conspirar en arrogancia. Esta fue la Torre de Babel y la dispersión de las naciones. En medio de este caos, la misericordia de Dios aún brillaba. Vi cómo el Señor de los Espíritus envió ángeles para caminar entre los toros blancos. Los custodiaron enseñando y guiando a los justos por los estrechos caminos de la justicia. Luego apareció una figura especial en la visión. Entre los toros y ovejas, dijo Enoc, se alzó un carnero como ningún otro poderoso majestuoso, vestido con una gloria no de este mundo. Este carnero era un líder designado por el Altísimo para reunir a las ovejas errantes para guiarlas de vuelta al redil. Bajo su cuidado, los justos encontrarían refugio, pero los lobos y depredadores que los acechaban, símbolos de los malvados, solo encontrarían destrucción. Finalmente, Enoc presenció el clímax de todas las cosas. Vi cómo el Señor de los Espíritus mismo estableció su reino sobre la tierra. Las ovejas blancas, los justos moraron allí en paz inquebrantable. Cada lobo, cada depredador acechante fue barrido para siempre. La tierra floreció de nuevo en pureza, un mundo donde el mal no encontró cabida, y describió la alegría de esta nueva creación. El Señor de los Espíritus moró abiertamente entre los hombres. Su luz radiante se derramó sobre toda la creación, expulsando cada sombra. Los justos se regocijaron con risas que nunca se convertían en lágrimas, mientras el recuerdo de los malvados se desvanecía como niebla bajo el sol naciente. Luego, Enoc concluyó estas visiones con urgente ternura. He escrito todas estas cosas para que los que vengan después de mí las conozcan, que entiendan que el juicio del Altísimo es perfecto en su justicia. Estas revelaciones me fueron dadas como una solemne advertencia para los malvados, pero también como una brillante esperanza para los justos. El Señor de los Espíritus juzgará toda la creación, advirtió. Los justos serán vindicados, levantados hacia el honor, mientras que los malvados serán destruidos por completo. Que cada hombre tome estas palabras a corazón y camine por los caminos de la justicia, pues el día del juicio se acerca. Así terminaron las visiones que Enoc recibió sobre el diluvio y la historia simbólica de la humanidad, visiones que proclaman juicio, redención y la promesa de un reino eterno, donde la justicia permanece inquebrantable por siempre. Parte 5. Las advertencias y bendiciones de Enoc. Se dice que Enoc, amado del Señor de los Espíritus, recibió visiones más asombrosas y temibles que cualquier corazón humano pudiera soñar. Escribió estas cosas no para exaltarse a sí mismo, sino para entregar una advertencia severa a los pecadores y ofrecer una esperanza eterna a los justos, pues fue el Altísimo mismo quien abrió los ojos de Enoc, permitiéndole ver los destinos de la humanidad, aquellos que caminarían en su luz y aquellos que se sumergirían en la sombra. Enoc solía reunir a sus hijos a su alrededor y hablarles con palabras tiernas pero pesadas. Ellos recordaban cómo les decía: mis hijos escuchen la voz de su padre y sellen estas palabras en sus corazones, pues son verdaderas y permanecerán más tiempo que las montañas. Vivir siempre en justicia, que sus pies caminen por los caminos de la verdad. No imiten los caminos de los pecadores, ni se aparten de los mandamientos del Altísimo. Recuerden esto por encima de todo: el Señor de los Espíritus ve todo. Nada puede estar oculto a sus ojos, ningún plan tan oscuro que Él no pueda desentrañarlo. Luego levantó su voz más allá de su propia casa, hablando a través de los siglos, a aquellos que vivirían en generaciones lejanas, diciendo: sepan esto ustedes, que aún han de venir días de gran tribulación. Surgirán sobre la tierra días en que la tierra misma temblará y los corazones de los hombres se estremecerán de miedo.
Pero en esos mismos días, el juicio del Altísimo se acercará. Los pecadores imaginarán que pueden escapar ocultándose detrás del poder o la riqueza envolviéndose en el engaño, pero el Señor de los Espíritus no olvida. Él ve cómo aplastan a los justos, derraman sangre inocente y corrompen la tierra misma que Él creó en pureza. En las visiones que se le otorgaron, Enoc vio claramente el final de tal gente. Serían reunidos y llevados a un reino de oscuridad eterna, donde no habría descanso ni susurro de consuelo, e incluso sus nombres serían borrados de la memoria de la creación. Pero para los justos, Enoc proclamó que habitarían en paz protegidos por el Altísimo en el día cuando el terror camine por la tierra, como una bestia acechante. Enoc habló de cómo vio a los pecadores pavoneándose con orgullo por la tierra, con las manos pesadas de oro y sus bocas llenas de jactancia. Confiaban en que su poder sería su fortaleza, un muro que ningún juicio podría atravesar. Sin embargo, Enoc presenció la hora en que todo lo que se aferraban les fue arrebatado cuando sus propios ojos contemplaron su caída y ningún amigo ni aliado se levantó para ayudarlos. Relató con gran tristeza: los vi ser llevados al abismo donde las llamas arden sin fin y el tormento no tiene pausa. Levantaron sus voces en llantos lamentables por misericordia, pero el silencio les respondió como piedra, pues habían despreciado los caminos del Señor de los Espíritus y habían profanado la obra de sus manos. Sepan esto bien: el Altísimo juzgará a cada hombre según las obras de sus propias manos, y no habrá excusa para proteger a aquellos que eligieron el camino del mal. Sin embargo, en medio de tales terribles visiones, a Enoc también se le mostró el destino de los justos, y su espíritu se elevó con gozo. Dijo: vi a los ángeles del Señor reunirse con ellos como un pastor reúne a su precioso rebaño. Los condujeron a una tierra rebosante de luz y paz, donde el dolor no tenía cabida y la tristeza no podía caminar. Allí vi a los justos resplandecer como estrellas arrojadas a través de los cielos, su brillo tocando todas las cosas. Vi al propio Señor de los Espíritus caminar entre ellos, y su gloria los llenó de gozo más profundo de lo que las palabras pueden contener. Heredaron una tierra renovada, un reino donde la muerte y la decadencia nunca pondrán sus manos, y a sus hijos les declaró con palabras que aún llegan hasta nosotros: les digo todo esto para que sus corazones no tiemblen cuando lleguen los días de oscuridad. No se desanimen cuando los pecadores parezcan florecer, pues su tiempo no es más que un respiro momentáneo. Su recompensa está asegurada en el reino del Altísimo, guardada hasta el tiempo señalado. Luego, Enoc recibió otra visión donde toda la historia humana se desplegó ante él, dividida como un gran tapiz en 10 grandes semanas. Habló de lo que vio diciendo: en la primera semana vi los cielos y la tierra formados por el mandato de Dios, y a Adán, el primer hombre formado del polvo, lleno con el aliento del Todopoderoso. En la segunda semana vi cómo el pecado se arrastró sobre la humanidad como hiedra oscura, y vi llegar el diluvio limpiando el mundo, pero salvando una línea justa. En la tercera semana surgió Abraham, elegido por el Altísimo para ser la fuente de un pueblo santo. En la cuarta semana, Moisés se erguió sobre la montaña temblorosa para recibir la ley sagrada, para que los hombres supieran cómo caminar en justicia. Continuó: en la quinta semana vi cómo surgieron reyes y profetas enviados para volver los corazones de Israel hacia los caminos de la verdad. Pero luego llegó la sexta semana, pesada de tristeza, pues el pueblo de Dios cayó en corrupción y fue dispersado entre las naciones como la paja ante el viento.
En la 7ª semana, mis ojos vieron la venida del Mesías el ungido, quien rompería las cadenas del pecado y traería redención a todos los que creyeran. En la 8ª semana, la justicia floreció sobre la tierra y los mansos heredaron el reino preparado para ellos. En la 9ª semana, el juicio cayó como trueno sobre los pecadores, arrancando cada semilla de maldad. Y en la 10ª semana, vi un nuevo cielo y una nueva tierra radiantes, con una paz inquebrantable, donde los justos habitaron para siempre, y el Señor de los espíritus reinó sobre toda la creación con esplendor. Enoc afirmó que estas semanas son un testimonio vivo de la justicia impecable del Altísimo y de su firme propósito para la humanidad. Estén seguros de esto, dijo: toda promesa que salga de su boca se cumplirá. Ninguna palabra caerá al suelo sin cumplirse. En sus visiones, Enoc también vio a los justos levantar canciones de alabanza, sus voces como ríos de gozo clamando: «Bendito sea el Señor de los espíritus, que nos ha concedido vida eterna y nos ha librado de las trampas del mal. Sus juicios son perfectos y su misericordia perdura más allá del alcance del tiempo». Pero también oyó los lamentos de los pecadores resonando a través de la oscuridad, lamentando: ¿por qué no escuchamos las palabras que nos advirtieron? ¿Por qué nos aferramos a nuestros propios caminos torcidos? Ahora, la oscuridad es nuestra única porción y no hay más esperanza. Así que Enoc escribió todo lo que le fue mostrado y hablado para que su generación y todas las generaciones aún no nacidas supieran con certeza que el Señor de los espíritus es justo y verdadero. El narrador que preservó el testimonio de Enoc concluiría: caminen, por lo tanto, en sus caminos y encontrarán una paz que ninguna tempestad podrá robar. Pero aparten el rostro y el abismo aguarda con sus fauces abiertas, porque el juicio del Altísimo está cerca, más cerca de lo que muchos se atreven a imaginar. Los justos brillarán como lámparas colgadas en el cielo, mientras que la memoria de los pecadores será borrada de la creación. Y así, las advertencias y promesas pronunciadas por Enoc siguen vigentes, resonando a través de los siglos, dando testimonio de que el Señor de los espíritus reina sobre todo lo que es, y de su reino no habrá fin. Parte 6. Las últimas revelaciones y despedida de Enoc. Se cuenta que en los últimos días de su vida sobre la tierra, Enoc recibió más revelaciones profundas del Señor de los espíritus, visiones que sellarían su testimonio para todas las generaciones venideras. Un día su hijo Matusalén vino a él muy angustiado, hablando con voz temblorosa: «Padre, ha nacido un hijo de mi hijo Lamech, pero este niño no es como los demás niños. Su carne es blanca como la nieve y teñida de rojo como el florecer de una rosa. Su cabello es blanco como la lana y sus ojos brillan con la luminosidad del sol. Cuando los abre, toda la casa se ilumina como si fuera de día. Padre, ¿qué significa esto? Este niño parece no ser de la especie humana. ¿Podría ser un descendiente de los ángeles del cielo? Dime, ¿qué debo hacer?». Cuando Enoc escuchó estas palabras, su corazón se llenó de asombro y un temor santo, pues percibió que el nacimiento de este niño era una señal de lo que pronto se desarrollaría sobre la tierra. Se retiró para buscar el consejo del Señor de los espíritus y derramó su oración pidiendo que se le revelara el significado de este prodigio. Entonces la voz del Altísimo vino a él diciendo: «Este niño Noé será un hombre justo a través del cual la humanidad será salvada del juicio venidero. He decretado enviar un gran diluvio sobre la tierra para purificarla de toda corrupción. Pero a través de Noé y sus descendientes, la tierra será restaurada. Él será preservado junto con aquellos que caminen en justicia,
mientras que los malvados serán barridos. Cuando Enoc recibió esta respuesta del Señor, regresó a Matusalén y lo consoló diciendo: «Este niño es verdaderamente extraordinario, porque el Señor de los espíritus lo ha designado para un propósito grande. Cuídalo con gran diligencia, porque él será el Salvador de generaciones aún no nacidas». En las últimas visiones que se le otorgaron antes de partir de este mundo, Enoc vio con el corazón triste el destino que esperaba a los pecadores. Fue testigo de cómo los malvados fueron apresados y llevados a un lugar de oscuridad interminable, donde las llamas ardían sin cesar y no había descanso ni alivio para su dolor. Allí en angustia clamaron: «¿Por qué no escuchamos las palabras de advertencia? ¿Por qué seguimos nuestros propios deseos y nos rebelamos contra el Altísimo?». Pero sus lamentaciones se elevaron al vacío sin respuesta. Luego el Señor de los Espíritus habló a Enoc ordenándole: «Escribe estas cosas como advertencia para las generaciones futuras, que toda la humanidad sepa que no hay salvación para aquellos que se ponen en mi contra. Sus riquezas no los rescatarán, ni su poder los protegerá del juicio. Serán olvidados, y hasta su memoria desaparecerá de la creación». Enoc también vio a los ángeles caídos, aquellos vigilantes que desobedecieron los mandamientos del Señor, junto con su descendencia los Nefilim. Observó cómo fueron juzgados, atados con cadenas y arrojados al abismo de fuego eterno para permanecer allí en tormento para siempre. Y comprendió que tal sería el destino de todos los que elijan desobedecer al Señor de los Espíritus. Así proclamó: «Que estas palabras sean una señal para todos los hombres, para que caminen en justicia y se aparten del camino de los pecadores». Sin embargo, en contraste con esto, Enoc recibió una visión radiante de la recompensa que aguarda a los justos, y su espíritu se desbordó de alegría. Vio cómo los fieles fueron reunidos y llevados a un reino de pura luz y profunda paz, viviendo para siempre en la gloriosa presencia del Señor de los Espíritus. Ningún dolor los tocaba allí, ni la tristeza encontraba un lugar, solo alegría eterna. Describió cómo brillaban como las estrellas del cielo, su resplandor extendiéndose sobre toda la creación, y vio al Altísimo, caminando entre ellos, su gloria, llenándolos de gozo más profundo de lo que las palabras pueden contener. Recibieron su herencia eterna, viviendo en perfecta comunión con su Dios. Luego el Señor habló una vez más a Enoc diciendo: «Escribe estas bendiciones para los justos, para que sepan que su fe no es en vano. Aunque puedan sufrir pruebas en este mundo presente, su recompensa será enormemente grande en mi reino eterno. Yo soy su refugio y su fuerza, y nunca los abandonaré». Cuando estas últimas revelaciones fueron selladas en el corazón de Enoc, supo que su tiempo asignado en la tierra estaba llegando a su fin. Reunió a sus hijos y les dio estas últimas instrucciones: «Mis amados hijos, estas son las palabras que el Señor de los Espíritus me ha confiado. Guárdenlas cerca de sus corazones y pásenlas a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Caminen siempre en justicia y verdad. Aléjense de los caminos de los pecadores, para que puedan encontrar paz en el reino del Altísimo». Poco después, llegó el llamado del cielo. El Señor de los Espíritus convocó a Enoc y fue llevado por los ángeles a los cielos. Mientras lo transportaban, miró atrás y vio la tierra alejándose lejos abajo, hasta que se convirtió en una sombra distante. Fue llevado al lugar donde el Altísimo mora en gloria eterna. Allí, Enoc recibió un lugar entre los justos, y su espíritu encontró su descanso eterno en perfecta paz. Así que estas son las últimas palabras y visiones de Enoc, escritas para las generaciones que aún no han nacido.
Que todos los que las lean comprendan y nunca olviden: el Señor de los Espíritus es perfectamente justo y siempre verdadero. Sus juicios permanecen para siempre y nadie escapará de su justicia. Caminen en sus caminos y encontrarán la vida eterna. Pero si endurecen su corazón y se rebelan contra Él, su destino será el abismo. Así concluye el relato del justo Enoc, el hombre que fue elevado al cielo para contemplar los misterios ocultos del Altísimo. Sus palabras permanecen como un testimonio duradero para toda la humanidad, una solemne advertencia para aquellos que siguen el camino de la maldad y una brillante esperanza para aquellos que eligen la justicia. Que cada persona que escuche o lea estas palabras las guarde cerca, pues el juicio del Señor de los Espíritus es infalible y verdadero. El libro de Enoc es conocido como un texto apócrifo, lo que significa que no aparece dentro del canon oficial de las Escrituras mantenidas por la mayoría de las tradiciones, como la Biblia cristiana. La palabra apócrifo proviene del griego que significa oculto o secreto. Esta etiqueta no significa que sus enseñanzas sean falsas o carezcan de valor. Más bien, señala preguntas de larga data sobre su autenticidad y autoridad como escritura sagrada. Aún así, el libro de Enoc ha influido profundamente en el pensamiento religioso a través de los siglos. Sus relatos sobre los ángeles caídos, el juicio divino y los destinos finales de los justos y los malvados han dejado profundas huellas en la imaginación espiritual de la humanidad. Sigue siendo una obra misteriosa y fascinante que ofrece una ventana impactante a las preocupaciones teológicas y espirituales de tiempos antiguos. Y tal vez esta sea la mayor lección que podemos extraer de la historia de Enoc hoy, que una vida vivida en humilde obediencia, asombro y reverencia por el Altísimo nunca será olvidada. Enoc caminó con Dios y Dios lo tomó. Su vida nos recuerda que lo que más importa no es la riqueza, el estatus o los placeres fugaces, sino la elección tranquila y firme de caminar por los caminos de la justicia, incluso cuando el mundo se aleja de ellos. Así que dejemos que esto sea un llamado para cada uno de nosotros: examinar nuestros propios corazones, apartarnos de los caminos del egoísmo y el orgullo, y buscar en su lugar el camino que lleva a la paz con Dios, el camino de la verdad, la misericordia y la justicia, que brilla más que todos los tesoros de este mundo. Si este viaje a través del libro de Enoc ha despertado algo dentro de ti, te invito a apoyar este canal dando me gusta a este video, suscribiéndote y compartiéndolo con otros que puedan ser bendecidos por estas antiguas verdades. También puedes dejar un comentario abajo, incluso algo tan simple como amén o 777, para estar de acuerdo con el mensaje y seguir haciendo crecer esta comunidad. Y si sientes el llamado, tus donaciones de Super Thanks nos ayudan a seguir trayendo estas profundas historias y lecciones bíblicas a más personas. Que el Señor de los Espíritus te bendiga ricamente, guíe tus pasos en la justicia y te mantenga en su luz eterna.